Tal vez, hijos míos, habéis estado guardando vuestros ahorros en el sitio equivocado sin siquiera notarlo, y sin saberlo, atrayendo la escasez hacia vuestras vidas. Hoy deseo hablaros con claridad sobre la gracia que sostiene vuestra prosperidad. Y no lo haré solo con palabras, sino con 7 relatos sencillos que os revelarán cómo ciertos lugares pueden cerrar el paso al don divino de la abundancia. Permaneced conmigo hasta el final, porque lo que estáis a punto de comprender podría renovar por completo vuestra relación con el dinero y con ello transformar vuestra vida. En la fe verdadera sabemos que el dinero, como todo bien material, no es un fin, sino un medio que, usado con rectitud, puede glorificar a Dios y traer paz al hogar. Pero también sabemos que todo lo creado participa del orden divino. Y el lugar donde descansan vuestras monedas habla mucho de vuestra apertura o resistencia a las bendiciones del cielo. Muchos, sin saberlo, depositan su dinero en rincones que lo retienen, que lo enmudecen, impidiendo que cumpla el propósito que el Señor podría darle. ¿Queréis saber cuáles son esos lugares? Venid, descubramos juntos. Lugar número 1. De agosto de la cama. Permitidme hablaros de May, una joven sencilla que habitaba en un pueblo apartado, al pie de las montañas. May era conocida por su laboriosidad y su espíritu ahorrador. No tenía grandes riquezas, pero cuidaba lo poco que ganaba con esmero, soñando con una vida más digna. Cada vez que lograba reunir una suma, se encontraba con alguna dificultad, un imprevisto, una reparación, una necesidad urgente, y así, pensando protegerlo, escondía su dinero bajo la cama, convencida de que allí estaría seguro. Dormir cerca de sus ahorros le daba la ilusión de que estos estaban a salvo. Un día, movida por la angustia, May decidió visitar a una anciana consagrada, mujer de oración profunda, a quien el pueblo respetaba por su sabiduría en el arte de ordenar la casa y el corazón. Tras escuchar a May con paciencia, la religiosa le hizo una pregunta tan simple como reveladora. ¿Dónde guardas tu dinero?, le preguntó con una mirada llena de bondad. May, un tanto confundida, respondió: debajo de mi cama. La anciana asintió, lentamente, como quien comprende un error sin juzgarlo. Entiendo, murmuró. Cuando llegaron a la casa, la mujer se inclinó con esfuerzo y miró bajo la cama de May. Allí encontró viejas cajas, papeles sin orden, y en un rincón oscuro, el pequeño ahorro de la joven. Con ternura, la monja le pidió que lo sacara, y juntas se sentaron en el suelo. Hija, le dijo, el espacio bajo tu cama es sagrado. Allí descansa tu cuerpo cada noche. Allí cesa el ruido del mundo, y tu alma se recoge en silencio. Guardar el dinero allí es como invitarlo a dormir contigo, a quedarse inmóvil, sin aliento ni misión. La vida que debe fluir, la detienes. May la observaba con ojos abiertos, queriendo entender lo que oía. El dinero, continuó la consagrada, no es un ídolo ni un enemigo, es como el agua de un río. Ha sido creado para moverse, para circular, para llevar vida allá donde pasa. Si lo ocultas bajo la cama, lo estás encerrando en una prisión sin luz. Allí, donde el cuerpo reposa y el alma se aquieta, no puede haber movimiento. Lo estás reteniendo en un sitio sin respiración. May guardó silencio, y en ese silencio comenzó a nacer en ella una comprensión nueva. Pensaba, susurró, que al tenerlo cerca lo protegía. La anciana, con la sabiduría que dan los años y la oración constante, asintió con ternura. Es comprensible, hija mía, que quieras proteger lo poco o mucho que tienes. Pero recuerda que incluso los bienes materiales deben estar puestos al servicio de la vida y no ser aprisionados por el temor. Con frecuencia he visto almas generosas ahorrar con prudencia, pero aún así ver cómo el dinero se les escapa de entre los dedos. ¿Por qué sucede eso? Porque al encerrar tus bienes en lugares muertos,
también encierras la gracia que podría fluir a través de ellos. Debajo de tu cama, querida hija, no hay vida. Hay polvo, olvido y quietud. El dinero que allí reposa no respira, no sirve, no bendice. Mello, al mirar bajo la cama, descubrió no solo monedas y billetes, sino memorias perdidas, objetos olvidados, caos no reconocido. Todo ello cubierto de polvo, símbolo claro del alma que se ha estancado. La hermana, sonriendo con esa paz que solo proviene del Espíritu Santo, le dijo: «No se trata solo de mover el dinero, hija, sino de purificar el espacio, limpiar este rincón no con temor, sino con confianza. Y verás cómo la providencia divina encuentra su camino hasta ti». May, obediente y humilde, siguió el consejo. No solo retiró su dinero, sino que transformó aquel rincón en un lugar de luz. Poco a poco, sin estruendos, empezó a percibir los frutos, oportunidades pequeñas pero constantes, alivio en sus cargas, serenidad en su corazón. Entonces comprendió lo que antes parecía un misterio, que el lugar donde se guarda el dinero refleja el orden, o el desorden, de nuestra vida interior. La forma en que tratas tu dinero habla de cómo confías en Dios, le había dicho la monja, y May finalmente lo entendió. El dinero, como todas las cosas creadas, responde al aliento de Dios, y como no encerrarías tu esperanza en la oscuridad, tampoco debes dejar tu sustento en el olvido. Lugar número 2. Los cajones de la cocina. Ahora pasemos, mis hijos, al segundo lugar que deberíamos evitar: los cajones de la cocina. Puede parecer práctico por su cercanía, pero os invito a mirar profundamente. La cocina es un lugar de gracia. Allí se transforma lo sencillo en alimento, lo crudo en sustento, lo diario en ofrenda. Es un espacio que participa del milagro de la multiplicación, como aquel pan que el Señor partió para miles. Sin embargo, los cajones, ¡ay, los cajones!, son el rincón donde se acumulan cosas sin alma, utensilios rotos, papeles sin propósito, objetos sin oración. Allí reina el desorden, y donde hay desorden se entorpece la gracia. En mi vida, he aprendido que el orden exterior refleja la paz del alma. Cuando guardas dinero en un cajón lleno de confusión, lo estás mezclando con la falta de dirección. Ese dinero no podrá florecer porque está sumido en el ruido, en lo innecesario, en lo que distrae. Imagina, Escomi, que el dinero es como una semilla. Si la dejas en una tierra llena de piedras, no brotará. Necesita claridad, aire, luz. Y eso también se aplica al lugar físico donde lo guardas. No dejes tu semilla en tierra árida. Busca un lugar digno, que refleje tu confianza en la divina providencia. Considera una caja bien ordenada, un espacio reservado solo para lo esencial, como lo harías con una reliquia. Así como guardamos el cuerpo de Cristo en un sagrario, también el dinero, instrumento de bien si se usa con sabiduría, merece reposar en un sitio limpio, sereno, bendecido por tu intención recta. No olvides esto: la manera en que administras tus bienes refleja tu fe. Si los dejas entre el caos, ¿cómo esperas que Dios te confíe más? Pero si los custodias con orden, gratitud y discernimiento, entonces Él multiplicará tus panes como hizo con los discípulos en el monte. Porque el desorden dispersa, pero el orden atrae la bendición. Lugar número 3 en el baño. Hijos míos, escuchad con atención lo que os voy a compartir, pues en las cosas pequeñas se esconden grandes verdades del alma. Permitidme contaros una historia que ilustra por qué guardar dinero en el baño puede alejaros de la bendición que el Señor desea derramar sobre vuestra vida. Hace muchos años, en una aldea humilde, vivía un anciano lleno de discernimiento, llamado Tenzin. Este hombre era conocido por la sabiduría con la que ayudaba a otros a comprender cómo fluye la gracia, y también la energía,
en nuestras vidas. Un día, una joven llamada May acudió a él, abatida por la estrechez económica que vivía. Había oído que guardar dinero en el baño podría traer suerte y, en su desesperación, decidió seguir ese consejo. Comenzó a esconder pequeñas sumas en un cajón dentro de ese lugar. Al principio creyó estar haciendo algo sensato, pero con el paso de los días no solo no mejoró su situación, sino que sintió cómo se volvía más frágil aún. El dinero no multiplicaba. Al contrario, parecía evaporarse como el agua sin bendición. Angustiada, buscó la guía de Tenzin. El anciano la escuchó con paciencia y luego la acompañó al baño. Al llegar, observó el sitio en silencio, con mirada serena, como quien ve más allá de lo visible. Entonces, con voz pausada, le explicó. «May», le dijo, «el baño es un lugar destinado a la limpieza. Sí, pero también al desecho. Aquí el agua arrastra lo que el cuerpo ya no necesita, lo que ha cumplido su propósito y debe partir. Si colocas tu dinero en un lugar así, estás diciéndole al universo y a tu alma que tu riqueza también es algo de lo que puedes prescindir. Recuerda», continuó, «el dinero es una gracia que debe ser bien canalizada. No es pecado poseerlo, pero sí despreciarlo. El baño, aunque necesario para la higiene del cuerpo, no lo es para la dignidad de lo que representa tu sustento. Colocar allí tus ahorros es como poner esperanza en lo que por su naturaleza se va». Tenzin, en un gesto lleno de significado, tomó un cuenco con agua y lo vació en el lavabo. «Imagina que este es tu dinero. ¿Ves cómo fluye hacia el desagüe? Asimismo se escapa tu bendición cuando no le das el lugar que merece». May quedó en silencio, tocada por aquella revelación. Desde ese momento, cambió. Sacó su dinero del baño y lo colocó en un lugar digno, ordenado y lleno de luz. Empezó a tratar sus finanzas con el mismo respeto con el que uno cuida el cuerpo del Señor en la Eucaristía. Y, con el tiempo, su vida cambió. La gracia volvió a fluir, porque había aprendido a custodiar lo que el cielo le confiaba. Así pues, hijos míos, grabad esto en vuestros corazones. El baño es lugar de purificación, no de almacenamiento. No guardéis allí lo que deseáis que crezca, porque donde habéis desecho no puede haber florecimiento. Cuidad vuestro dinero como cuidáis el alma, con reverencia, con órdenes, con orden, con luz. Lugar número 4 en el trastero o sótano. Permitidme ahora hablaros de otro lugar donde muchos, sin saberlo, entierran su prosperidad: el trastero o el sótano. En un pueblo entre montañas vivía un hombre llamado Li Wei, trabajador incansable, pero siempre en lucha por mantenerse a flote. Por más que lo intentaba, el dinero no permanecía con él. Como si tuviera un agujero invisible en su bolsillo, cada ingreso desaparecía sin dejar rastro. Desesperado, fue a buscar consejo a un maestro espiritual conocido como Maestro Zen. Este hombre, lleno de comprensión, le pidió que describiera dónde guardaba su dinero. Li Wei, con vergüenza, admitió que lo tenía escondido en el sótano, dentro de una caja cubierta por objetos olvidados y polvorientos. El sabio sonrió con compasión y le dijo: «Ven, hijo mío, acompáñame hasta tu casa. Deseo ver con mis propios ojos ese lugar que mencionas». Caminaron juntos hasta la vivienda de Wei y descendieron hacia el sótano. Aquella estancia estaba sumida en penumbras, saturada de cajas cubiertas por el polvo del olvido, de objetos heridos por el tiempo y de muebles que ya no servían a propósito alguno. El aire pesaba, como si llevara siglos sin respirarse, y el silencio parecía murmurar antiguas tristezas. Me detuve en el centro de aquel lugar y fijé la mirada en el rostro confundido del joven. «Este sótano, hijo mío», le hablé con ternura, pero con firmeza, «es la imagen de aquello que has dejado atrás, de lo que no has querido aspirar ni sanar».
Aquí se guardan cosas sin alma, sin propósito. Todo lo que ves yace atrapado en lo que ya pasó. Así como estos objetos fueron relegados al olvido, también lo fue tu dinero. El muchacho, perplejo, replicó: «Pero padre, yo creí que al ocultarlo aquí lo protegía, que nadie podría encontrarlo ni dañarlo». Le sonreí con cariño. «Comprendo lo que sentías, hijo. Sin embargo, olvidaste algo fundamental. El dinero, como todo bien recibido por la gracia, es una forma de energía que Dios nos confía. Y como toda energía viva, debe circular, debe estar en movimiento, debe participar de la luz. Al esconderlo en un rincón sombrío y abandonado, lo que en verdad hiciste fue encerrarlo, negarle su sentido, su misión. Estás deteniendo, sin saberlo, el curso de tu propia providencia». Entonces me acerqué a una vieja caja de madera, cubierta de polvo y telarañas. Al abrirla, encontramos billetes marchitos, olvidados allí desde hacía años. «Mira esto», le dije. «Este dinero, como estas reliquias sin vida, ha sido sepultado en un tiempo que ya no existe. Su esencia quedó atrapada. El sótano representa el pasado que no has sanado, el rincón donde la vida se detiene y el corazón no respira. Al guardar aquí tu dinero, lo rodeaste de la misma muerte silenciosa». Vi cómo sus ojos se abrían con comprensión. Observó en silencio ese lugar y de pronto todo cobró sentido para él. Comprendió que había sepultado no solo billetes, sino también bendiciones, posibilidades, caminos. Le hablé una vez más. «Si deseas que la bendición de Dios fructifique en tu vida, debes colocar tu dinero donde haya luz, donde haya orden, donde el alma de tu hogar respire. El sótano no es sitio para la prosperidad, hijo. El dinero debe vivir donde se le agradece, donde se le honra como instrumento del bien, no donde se le abandona como un pecado escondido». Entonces Iwei decidió comenzar de nuevo. Limpió su sótano, liberó espacio, soltó lo que ya no necesitaba y conservó solo lo que aún podía servir al presente. Más aún, sacó su dinero de la penumbra y lo colocó en un sitio más digno, más vivo, más cuidado. Con el paso del tiempo, la abundancia volvió a su vida. No fue un milagro inmediato, pero sí una transformación verdadera. Al renovar la energía de su hogar, también se transformó su destino. El dinero volvió a moverse y con él llegaron oportunidades que antes parecían lejanas. Con esto quiero recordaros, hijos míos, que el lugar donde guardamos los dones que Dios nos ha confiado habla de cuánto los valoramos. Si los escondemos en rincones sucios, oscuros y olvidados, estamos negándoles su propósito. Si en cambio los tratamos con gratitud y atención, permitimos que que el amor del Señor fluya también a través de ellos. Lugar número 5. En ropa o bolsillos viejos. En un pequeño monasterio vivía un monje llamado Tenzin. Este hombre de Dios dedicó su vida a la oración, a la enseñanza y a vivir con humildad. Su vestimenta era austera. Siempre llevaba consigo una túnica antigua que había pertenecido a su maestro. Esa túnica para él no era solo una prenda, representaba sabiduría, gratitud y también el recuerdo vivo de quien lo había formado en el camino del pino del espíritu. Pero con el paso de los años, ese símbolo se había vuelto más bien un eco del pasado que una herramienta viva del presente. Un día, mientras ordenaba su celda con diligencia, Tenzin, un alma buena en busca de luz, encontró una bolsa con monedas que había olvidado por completo. Al fondo de un cajón, en el silencio del olvido, estaba aquel dinero. Recordó entonces que esas monedas habían sido entregadas como ofrenda para el monasterio, y sin pensarlo mucho, las había guardado en el bolsillo interior de la antigua túnica de su maestro. En aquella jornada, mientras se preparaba para partir hacia otro pueblo y necesitaba provisiones, vino a su mente la existencia de ese dinero. Al sacar las monedas, notó que estaban oxidadas.
sucias, y emanaban un aire de abandono que le inquietó. Tras su viaje, decidió ir al encuentro de su guía espiritual, un anciano colmado de sabiduría, retirado en las alturas de las montañas, donde el alma se purifica con el viento y la oración. Le contó lo ocurrido, cómo esas monedas parecían haber perdido su brillo, como si el paso del tiempo y la negligencia las hubieran despojado de valor. El maestro lo escuchó con atención y después de un breve silencio, le sonrió con dulzura. Hijo, esas monedas, al igual que todo lo creado, reflejan el trato que reciben. Las guardaste en un rincón olvidado, en el interior de una prenda que ya no forma parte del presente. Esa túnica, que una vez cobijó enseñanzas sagradas, ahora solo vive en la memoria. Al dejar allí el dinero, lo encerraste en el tiempo, sin movimiento ni renovación. Lo que antes brillaba con propósito, ahora ha sido opacado por el olvido. Tenzin, confundido, lo miró con atención. El anciano prosiguió: el dinero, hijo mío, no es solo metal, es una energía que, como todo don de Dios, necesita ser cuidada, valorada y puesta en un lugar digno. Cuando lo guardas en una prenda antigua o en un rincón olvidado, le estás diciendo al cielo: no me importa lo suficiente. Así como tratamos al prójimo con dignidad, así también hemos de tratar los bienes que nos son confiados. El anciano se detuvo un momento, clavando su mirada compasiva en los ojos de Tenzin. No lo olvides jamás, hijo. Cuando escondes el dinero en rincones muertos o ropas que ya no usas, estás olvidando también tu relación con la providencia. Estás enviando un mensaje al cielo de que no valoras esa energía. Y el cielo, que todo lo observa, responde con el mismo silencio con el que tú relegaste esas monedas. El dinero, continuó, es más que un objeto. Es una forma en que Dios permite que el amor y el servicio se muevan en el mundo. Si lo tratas con descuido, no esperes que te responda con fidelidad. Así como las amistades se marchitan con el desinterés, también se marchita la abundancia cuando es ignorada. Tenzin contempló aquellas monedas, ahora en su mano, como si fueran un espejo, y comprendió, al haberlas dejado en una prenda olvidada, también había dejado de honrar su relación con la prosperidad. Había permitido que el valor se disipara con polvo en el viento. Desde aquel encuentro, tomó una decisión firme. No volvió a guardar dinero en lugares que ya no pertenecían al presente. En su celda encontró un rincón limpio, abierto, bañado por la luz del sol cada mañana. Allí colocó las monedas, no como un tesoro, sino como un acto de respeto. Y ese pequeño gesto transformó no solo su relación con el dinero, sino también su manera de mirar la vida. Comprendió que todo, incluso lo material, merece un hogar digno. Con ternura, el anciano le había dicho: así como no plantarías una semilla en tierra seca si deseas que florezca, tampoco debes permitir que tu prosperidad quede atrapada en el olvido. Cada vez que guardes una moneda, pregúntate: ¿la estoy colocando en un lugar de respeto o en uno de negligencia? Porque recuerda, hijo, el dinero, como toda bendición, responde a la energía que le das. Si lo relegas al abandono, la abundancia también se apartará de ti. Tenzin, profundamente agradecido, jamás volvió a tomar a la ligera el lugar donde guardaba su dinero. Y con el paso del tiempo, notó cómo bendiciones pequeñas y constantes comenzaron a brotar en su vida, como flores nuevas después de la lluvia. Había aprendido una lección eterna. Hasta el detalle más sencillo, como donde se deposita una moneda, puede influir profundamente en nuestra comunión con la gracia divina. Lugar número 6. Debajo de electrodomésticos pesados. Quiero compartirte otra historia, tal vez cercana a la realidad de muchos de mis hijos. Laura, una mujer prudente desde joven, había aprendido a ahorrar como un acto de virtud. Siguiendo ese consejo con fidelidad, guardaba sus ahorros con esmero. Pero con el tiempo,
comenzó a notar un fenómeno extraño. Por más que ahorraba, su dinero no crecía. A veces, ni siquiera sabía cuánto tenía y cuándo lo necesitaba. Parecía desvanecerse, como si se escurriera entre sus manos, como si algo invisible, pero real, estuviera obstaculizando el fluir de esa gracia. Un día, mientras se afanaba en limpiar a fondo su hogar, Laura, hija mía, sintió el impulso de mover la nevera para barrer el polvo escondido tras ella. Al hacerlo, la providencia permitió que sus ojos descubrieran un pequeño sobre, cubierto por una capa de olvido y tiempo, medio aplastado por el peso de los años. Dentro, halló dinero que ella misma había escondido tiempo atrás, con la intención de protegerlo. Sin embargo, como sucede con tantas cosas que intentamos controlar por miedo, terminó por olvidarlo por completo. Este hallazgo le llevó a una reflexión profunda. ¿Por qué?, pensó. ¿Por qué escondí algo tan valioso en un lugar tan oscuro, tan apartado de mi memoria y de mi vista? La nevera, grande e inmóvil como un gigante de acero, parecía ofrecer seguridad, pero en realidad también escondía la bendición, la alejaba de su propósito, del bien que podía hacer. A través de sus lecturas, que entonces estaban influenciadas por filosofías lejanas a la nuestra, Laura comprendió una verdad que, sin embargo, también tiene eco en nuestra fe. El bien que no se comparte, que no se pone al servicio, se estanca. Así como el talento que uno entierra por temor no da fruto, el dinero que se oculta sin propósito queda atrapado bajo el peso de lo material. Hija mía, ¿no es acaso cierto que el Evangelio nos llama a ser administradores fieles de los bienes que Dios nos confía? ¿No dijo el Señor: «Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón»? Pues bien, Laura comprendió que había tratado su dinero como algo sucio, algo que debía ser escondido. Pero Dios no nos da sus dones para esconderlos, sino para hacerlos rendir al servicio del amor, de la caridad, de la vida. Y así fue como ella tomó una decisión. Sacó ese dinero del escondite de sombras, lo limpió como se limpia un objeto que se desea consagrar, y lo colocó en un lugar más digno, abierto a la vida. No solo cambió su manera de guardar, sino su manera de pensar. Decidió tratar sus bienes como un instrumento de Dios, no como una carga temida. Ya no los ocultó por temor a perderlos, sino que los honró como algo que podía ser bendecido y multiplicado si se usaba con sabiduría. Lo que vivió Laura, hijos míos, es una enseñanza para todos. Muchos de vosotros, en vuestro deseo de conservar, termináis por encerrar, y lo que se encierra sin amor, sin propósito, muere. Los objetos pesados como la nevera o la lavadora, en lo físico y en lo simbólico, representan el peso de lo no dicho, de lo no vivido, de lo no compartido. No basta con tener, si no se da. No basta con esconder, si no se ama. Recordad siempre que el dinero, como el pan, fue hecho para circular, para alimentar, para servir. Si lo escondéis en lugares de oscuridad, bajo el peso del miedo, estáis enterrando no solo billetes, sino la posibilidad misma de bendición. Por eso, la próxima vez que penséis dónde guardar vuestros bienes, pensad también en el corazón con el que lo hacéis. Buscad un lugar que refleje apertura, confianza, fe, que no sea un escondite de miedo, sino un altar donde los dones puedan respirar y florecer. Lugar número 7. En una billetera rota o desgastada. Había una vez un hombre llamado Miguel, uno de esos hijos del Señor que, a pesar de tener un trabajo digno y constante, sentía que sus esfuerzos no eran recompensados. Su salario le permitía vivir, sí, pero no prosperar. Por más que ahorrara, por más que se cuidara, el dinero parecía desvanecerse como arena entre los dedos. Y como ocurre cuando el alma se fatiga, la frustración empezó a oscurecer su ánimo. Un día, mientras paseaba por un mercado popular, notó a un anciano que vendía objetos hechos a mano.
Pero más allá de los productos, lo que verdaderamente llamó su atención fue el rostro de aquel hombre. Había en él una serenidad que no era de este mundo, una paz que solo Dios concede a quienes caminan con Él. Movido por algo más que curiosidad, Miguel se acercó y eligió un pequeño amuleto. Al sacar su billetera, el anciano, con mirada penetrante y dulce, notó cómo el dinero sobresalía por los bordes rotos de aquel viejo cuero desgastado. «Joven», le dijo con voz suave pero firme, «esa billetera ha conocido mejores tiempos, ¿verdad?» Miguel, algo turbado, asintió con una sonrisa incómoda. «Sita tiene años conmigo, pero todavía me sirve», respondió con ligereza, como quien no quiere ver lo que sus actos revelan. «Pero yo os digo, hijos míos, así como no se pone vino nuevo en odres viejos, tampoco se debe encerrar la providencia de Dios en recipientes que no honran su valor. Una billetera rota, descuidada, habla de una relación frágil y descuidada con los bienes del Señor. No se trata de lujo, no, se trata de dignidad, de respeto, de cuidado. Así como el altar debe estar limpio para recibir la Eucaristía, también nuestras manos y nuestros hábitos deben estar preparados para recibir y administrar los bienes que Dios, en su bondad, nos permite tener. Porque todo lo que tenemos, sí, todo, es don del cielo. No es el monto lo que importa, sino el amor con el que se cuida, se bendice y se usa.